¿Cómo está Yaque? Hola Tania, bienvenida. Y María Cristina, que por ahí debe andar. Hola, Ahí buenos días. está. Ya chicos, vamos a comenzar. Como siempre parto presentándome yo. Mi nombre es Andrea Cabello y soy la directora de OH Cowork. Nosotros somos una plataforma de apoyo al emprendimiento que tenemos un espacio de cowork ubicado en la ciudad de Rancagua. Nos dirigimos principalmente a la región de O'Higgins y estamos buscando apoyar a todos los emprendedores de la región. Siempre estamos entregándoles contenidos relacionados con el emprendimiento a través de charlas y talleres. Y en esta oportunidad queremos tocar un tema que hemos abordado poco, principalmente lo hemos abordado en nuestros programas de incubación, pero que son para un grupo selecto de emprendedores, que tiene que ver con cómo comunicar efectivamente lo que queremos transmitir, sobre todo en instancias que para los emprendedores son muy importantes, como por ejemplo hacer un pitch, que nosotros muchas veces les entregamos como la metodología del pitch, el paso a paso, o reuniones de trabajo, cualquier cosa que esté relacionada con sus proyectos. Entonces, hemos querido en esta oportunidad hacer este ciclo de 2 talleres junto al actor Javier Salamanca, que nos va a acompañar y que nos va a entregar algunas herramientas desde el mundo más actoral y que nos van a servir mucho seguramente para poder transmitir mejor nuestros conocimientos y nuestros conceptos relacionados con nuestros proyectos. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Bien, contento, que tengo muchas ganas de compartir este conocimiento que ya lleva un tiempo cultivándose. Buenísimo. Dale nomás, no sé si nos quieres compartir pantalla para que empecemos. Sí, por supuesto. Empecemos. Voy con todo. Ya, ahí estamos. ¿Cierto? Sí, ahí lo estamos viendo. Sí. Bárbaro. Ya, queridos. Comunicación efectiva. Esta es la charla que vamos a hablar ahora. Me voy a presentar brevemente, como para que ustedes sepan desde dónde es que estamos obteniendo estos recursos teóricos y estos recursos prácticos que vamos a, a escuchar el día de hoy. Lo primero es que quiero pedirles, es que antes de presentarme yo, ustedes tengan en sus mentes una comunicación, una situación comunicativa, laboral, porque estamos enfocándonos hacia allá, en el sentido de que proyecten una situación comunicativa que tengan en el futuro, o ya sea un pitching, sea una entrevista de trabajo, sea cualquier desafío comunicativo que ustedes estén proyectando en lo próximo, ¿ya? Así vamos a poder ir concretando eh, algunas herramientas o ir destinando estas herramientas más particularmente a cada caso de ustedes. Bueno, ahora sí me presento. Yo soy actor, como dijo Andrea. Estudié en la desaparecida Universidad Arcis. Aún me dedico a actuar, también soy director y dramaturgo de una compañía de teatro, y estudié un magíster en análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires, que es más o menos de donde yo extraje la gran parte de este material. ¿Sí? Una vez hecho esta presentación genérica, vamos entonces de lleno al contenido. Como ustedes verán, aquí hay una separación entre texto y acción, ¿ya? Entre texto, por un lado, que nos lleva a las habilidades duras, y a la acción que nos lleva a las habilidades blandas. ¿Cuál es esta separación? ¿O en qué se diferencian estos dos tipos de habilidades, digamos? Las habilidades duras tienen que ver sobre todo con la razón, con la teoría,
con el texto, con las relaciones estructurales más teóricas que nosotros aprendemos en casi todas nuestras instancias de aprendizaje, por así decirlo, ¿no? Que tienen que ver con las técnicas, con las clasificaciones, con todos estos temas más duros, por así decirlo, y que son los que aprendemos ordinariamente en charlas, en universidades, en institutos, etcétera, en instancias de aprendizaje formal. Y por otro lado están las habilidades blandas, que son herramientas interpersonales relacionadas con la inteligencia emocional y social, ¿ya? Que tienen que ver aquí con desarrollar las habilidades más de empatía, liderazgo, y en nuestro caso particular tendrán que ver con las habilidades blandas que nos hagan captar el interés del otro, ¿ya? Y en este sentido, quiero bañar inmediatamente esta charla de que nuestras habilidades blandas nosotros las vamos a hacer emanar de nuestra propia biografía, de nuestra biografía como fuente de poder y como fuente de convencimiento. Ustedes al terminar estas dos charlas, eh, no les puedo prometer que va a cambiar el resto de sus vidas y que de ahora en adelante, si frente a una situación comunicativa ustedes se sienten inseguros, al terminar esta charla van a ser los más seguros de la sala. No, eso no es así porque uno lleva a la situación comunicativa, arrastra toda su biografía. Entonces vamos a tener un poco que reconocernos a nosotros mismos en esta biografía para poder desarrollar las habilidades blandas que necesitamos expresar para que el otro pueda adherir su atención a nuestro discurso, ¿sí? A esto entonces se refiere esta interfaz, esta división entre texto y acción. Esta fue una división súper antojadiza que yo hice del texto como las habilidades duras, digo, y la acción como las habilidades blandas. Fue muy arbitrario, pero creo que es bien ilustrativo, ¿sí? Vamos entonces de lleno al lenguaje. Quiero que veamos este video un segundito para que podamos entender un poco el origen del lenguaje, o desde dónde vamos a entender el lenguaje. Y presenta un coro balinés de Bali, de una comunidad autóctona de Bali, que es una provincia de Indonesia. Quiero mostrar... Javier, sí. Disculpa que te interrumpa. Escuchamos como súper fuerte el video y bajito a ti. Vamos a detener el video entonces. Bueno, la idea ya se entendió, digamos. Lo que yo les quiero mostrar con este video es que aquí ya, a pesar de que no entendemos las palabras, no entendemos qué es lo que se quiere decir, sí podemos distinguir ciertas estructuras de lenguaje, ¿ya? Que tienen que ver con una estructura social, ¿cierto? En el sentido de que podemos ver un conjunto social que está
reunido, ejercitando cierto tipo de ritual. Y también podemos ver que existe cierta estructura de pregunta y respuesta. Existe cierta jerarquía entre un líder y la demás manada, por así decirlo, ¿ya? Con esto, quiero decirles que el lenguaje expresa ya de por sí ciertas estructuras abstractas que nosotros estamos expresando y percibiendo constantemente en el lenguaje, desde que el lenguaje es lenguaje y desde que el hombre es hombre en realidad, ¿sí? Hay ciertas teorías que dicen que el lenguaje ha fundado la especificidad de lo humano y ha posibilitado la definición misma del hombre, ¿ya? Es decir, que el lenguaje es el que nos distingue a nosotros como ser humano, ¿sí? Esta es una pieza arqueológica que se llama Churinga, que es uno de los primeros vestigios simbólicos del hombre. Aquí lo que les quiero mostrar es que, perdón, yo soy súper heteronormado, voy a tratar de referirme ahora de la humanidad. Como todos estamos así con ese chip integrado, pero ya vamos a ver que la palabra genera realidad, así es que una vez diciendo decretando esto, voy a tratar de referirme ahora a la humanidad. Bueno, iba diciendo que el lenguaje está instaurado en la humanidad y que desde que desde que el ser humano es ser humano, que trae consigo este diseño lingüístico aquí, hay una teoría muy importante de que dice que el lenguaje se origina a través de una coordinación del ojo con la mano, de que ahí se desarrolla una técnica, como se puede expresar en esta piedra, que es una de las primeras expresiones simbólicas del hombre. Podemos ver que es muy abstracto, que no necesariamente está narrando algo, pero sí los antropólogos, los arqueólogos coinciden en que estas piezas no existe otra manera de haber sido producidas si no hubiesen sido recitadas a la vez. Es decir, estos círculos concéntricos llevaban cantos, llevaban estructuras significativas. Más adelante, estamos viendo por si acaso algo así como la historia del lenguaje en 5 pasos, ¿ya? Muy rápidamente, pero vamos a ver que es súper ilustrativo, ¿ya? Entonces, de esto más abstracto, ¿no? Eh, la especie humana pasó después a algo un poco más figurativo, ya empezó a ilustrar el mundo que había alrededor y a ilustrarse a sí mismo, a figurarse a sí mismo y a la sociedad. Entonces aquí ya empezó a desarrollar una función social, esta técnica, esta coordinación técnica de la mano con el ojo. A su vez empezó a desarrollar cierta gesticulación, cierta tecnificación de la palabra. Entonces, con esta tecnificación de la gesticulación y de la graficación de su sentido abstracto, empezó a desarrollar también lo que podemos decir que fue como un protosentido, eh, perdón, un, un sentido primigenio, empezó a elaborar ciertas estructuras más estables de significación. Ya podemos ver acá, ¿se ve mi cursor? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, perfecto. Se ve mi cursor, ya. Lo vemos bien. Podemos ver que aquí hay ciertas estructuras más jerárquicas, ¿no? Que hay significados más estables y ciertos símbolos que son más importantes que otros, en este caso el del centro, ¿no? Y a lo cual orbitan ciertas células de significación y que también podemos ver aquí en este espacio que se van ordenando, ¿ya?
de alguna manera la humanidad toda entera ha transitado por este camino de la ordenación de su sentido, de la fijación de su sentido en sistemas, en esquemas más legibles, por así decirlo. Nuestra cultura occidental ha fijado el pensamiento en una estructura más lineal, como se puede ver acá. Esto es hermoso. Yo encuentro realmente hermoso que desde una escultura abstracta nosotros podamos ir percibiendo la historia de nuestra simbolización, la historia de nuestra propia significación. Piensen ustedes que uno de los primeros símbolos que hace el hombre es que cuando al ser humano se le muere parte de su familia, ahí donde murió esa persona, en vez de pasar por ahí, el ser humano dejó una piedra, y esa piedra significa su familia, ¿no? Hace un traspaso de sentido en esa piedra, en ese gesto, lo simboliza a su familia. Bueno, estamos viendo toda esa evolución hasta llegar a este lugar, en que esa piedra ya no es su familia, no es una relación de verticalidad, no es una relación con el cielo o con la tierra, sino que ahora este signo es un instrumento para comunicarse con el hombre. Déjenme decirles que en esta linealidad que vemos acá, también el ser humano inaugura, por así decirlo, una linealidad en su tiempo, así como elabora una linealidad en su sentido. Él dispara un vector hacia el futuro, establece una conexión con su pasado y puede relacionar estas cosas en una dimensión lineal, ya no concéntrica, ya no abstracta, desparramada, o vinculada con su pensamiento mágico, como lo veíamos en esta diapositiva, sino que se va linealizando su pensamiento y por lo tanto vamos codificando nuestra expresión. Yo lo encuentro realmente muy bonito esta cuestión. Eso sí, hay que saberlo y hay que integrar esta cuestión de que cada vez más en este tránsito que hay desde esta situación más abstracta, al campo figurativo, a la elaboración del sentido, al desplazamiento de la linealidad hacia el código, vamos perdiendo cierta ritualidad del lenguaje, cierta conexión con lo trascendental, con el misterio. Este extracto que hay acá es de un libro incunable que se llama, que son de los primeros libros que se produjeron después de la invención de la imprenta. Después de la invención de la imprenta por Gutenberg como en el año 1500, por ahí. Pero entonces ya teníamos vean, que los monjes, que los escribanos desarrollaban una caligrafía que tenía cierto diseño, que necesitaba expresarse más allá. Bueno, ahora todo eso está reemplazado por esto, ¿no? Por la textualidad concreta, por la textualidad bruta, por así decirlo, por la textualidad despojada de cualquier otro diseño, ¿ya?
todo esto, ustedes se preguntarán por qué estamos viendo esta materia. O sea, bueno, estamos viendo esto para que ustedes puedan, o para que podamos integrar que el lenguaje es una materia completamente elástica, es flexible, está completamente integrada en nuestra experiencia humana y nosotros somos los dueños de esa experiencia, somos los dueños de esa codificación, somos los responsables en la emisión de estos mensajes y que esta evolución es común a todos. Ustedes, ojalá en algún momento de esta charla se pregunten o se vean ustedes mismos diciendo, todo esto yo ya lo sé, yo ya comprendo esto. Bueno, eso es lo que quiero que repitamos lo obvio, quiero que machacar ese lugar de que es común a todos, porque en tanto nosotros entendamos que el lenguaje le es común a todos, nosotros vamos a poder ir y venir libre por él, porque todos tenemos una biografía, todos tenemos una familia, todos tenemos una casa, que es aquello que nos constituye y que es aquello que emana del lenguaje. No puede venir nada más que eso al lenguaje, ¿ok? Finalmente, para hacer este breve resumen de la historia, nos vamos a esto que es la multimodalidad o la interfase virtual que ahora estamos ya no integrando solamente el texto codificado, sino que el Internet llega a detonar este texto, lo hace explotar por todos lados y eso es hermoso porque nos regala una oportunidad de expresión única en nuestra historia. Eh, Ahora lo que tenemos es que tenemos que integrar el texto con la imagen, con el video, con las plataformas con las nuevas plataformas de comunicación. Entonces ahora nos comunicamos no solamente a través del texto, sino tenemos que integrar nuestros mensajes en memes, en stickers, en TikTok, en historias de Instagram, y eso es súper desafiante. Eh, Así como vamos a integrar esta cuestión de tratar de ser convincente en nuestro enunciado, una parte importantísima de llegar a nuevas audiencias, de ser transversal con nuestro público, es integrar estas cosas, ¿no? Hay mapas, hay videoconferencias, gráficos, imágenes, bueno, hay un sinfín de cuestiones que tienen que integrarse todas a nuestro objetivo de convencer al cliente, al jefe, al interlocutor que esté escuchándonos. En mi caso, son ustedes. Yo quiero convencerlos completamente de esta situación lingüística, o no sé si convencerlos, pero sí quiero que adhieran a esta opinión. Por lo menos me sentiría feliz si adhieren levemente a esta pasión que es el lenguaje. Realmente muy lindo. Bueno, entonces tenemos que toda esta historia nos lleva a la conclusión de que el lenguaje entonces es una función mediadora entre la lengua y la razón. Ojo aquí la diferencia que hacemos entre lengua y lenguaje, que no es lo mismo, ¿ya? El lenguaje, por así decirlo, es un sistema eh, abstracto, un sistema de diferencias, por así decirlo. Y la lengua es aquello que nos hace actualizar el lenguaje, ¿sí? Es el acto de habla, ¿ya? Y la razón, bueno, es toda esa estructura ideológica, gramatical, que tenemos en la cabeza, ¿ya? Y el lenguaje, entonces, nos sirve para comunicarnos con nosotros mismos
con el otro y con el mundo. ¿Sí? Con nosotros mismos, con el otro y con el mundo. Transmitiendo la información, comunicando la experiencia, suscitando la respuesta en una relación de semejanza con el otro. Eso es súper importante. Este lenguaje, entonces, hemos escuchado mucho que últimamente que el lenguaje genera realidad, ¿no? Está muy de moda esto de decrétalo, amiga. Ya lo decreté, no sé, voy a tener una casa en la playa, no sé, etcétera. Bueno, eso está realmente muy integrado a lo que es la realidad de las cosas, porque si ustedes piensan, el lenguaje sí genera realidad, porque uno, por ejemplo, al agradecer, está cambiando la realidad. Al bautizar, el cura cuando bautiza al niño, lo determina. El juez cuando dice los declaro marido y mujer, cambia la realidad, cambia la historia de esa pareja de por vida. Al prometerme, estoy comprometiendo una opinión, al advertir, etcétera. No es una cuestión solamente de como etérea esto de decir que el lenguaje genera realidad. Esta cuestión además está muy vinculada con lo que un filósofo chileno que se llama Javier Echeverría instala como la ontología del lenguaje. Javier Echeverría, para que lo tengan un poquito más así a la mano, él trabaja mucho con Humberto Maturana, ¿no? Y los dos desarrollan esta teoría de la ontología del lenguaje que también está bien vinculada con lo que llamamos programación neurolingüística. ¿Sí? Que es esta virtud de la palabra de generar hábitos que pueden transformar nuestro sistema de aprendizaje, que pueden hacernos perder miedos, que es un instrumento terapéutico para transformar situaciones vitales, ¿no? Los deportistas ocupan mucho esta herramienta de la programación neurolingüística, ¿ya? Que es, en el fondo, autoconvencerse a uno mismo de las cosas que quiere. En el fondo es integrar sistemas de datos, y a estos datos nosotros les llamamos palabras, digamos, sistemas de palabras, sistemas lingüísticos hacia nuestros propósitos. En la reunión previa que tuvimos antes de esta charla, alguien me dijo una herramienta muy útil para mí, que me sirvió mucho, fue esto que llaman la posición del superhéroe, que es, ¿cierto?, sacar pecho, poner los brazos en jarro, digamos, estar 5 minutos y creerse superhéroe. Y esto nos va a traer seguridad. Bueno, saben que es así. Ustedes si hacen esta posición del superhéroe, genuinamente van a tener más seguridad, pero lo que yo les quiero transmitir, que esta seguridad, esta sensación de apropiación del lenguaje, no es una cuestión simplemente implantada, postiza, sino que hay una técnica lingüística, una técnica discursiva detrás, que quiero que empecemos a ver ahora, ¿ya? Entonces, de esta relación del lenguaje, que es conmigo mismo, con el otro y con el mundo, nace un superpoder, que es el del convencimiento. Fíjense ustedes que esta trinidad, este triángulo, está en forma de play, digamos, ¿no? No es una pirámide, sino que es un triángulo que se dirige hacia un objetivo, que es el tú, que
tiene en cuenta lo que es el él o ella, pero tiene un objetivo, que es el tú, que en esta relación de tener en cuenta él o ella con el convencimiento de mi objetivo. Yo te estoy hablando a ti y a ti te quiero convencer. Obviamente, nadie dice que yo quiero que el otro quiere convencer al otro con palabras. No, eso se calla, se deja piola, ¿no? Vamos a aprender técnicas para poder esconder esto, para poder taparlo con otras herramientas lingüísticas. ¿Y de dónde las vamos a sacar? De una tradición que se llama retórica. No sé si ustedes han oído hablar de él. Pero la retórica es una disciplina que viene de los griegos. Los primeros que hablaron de retórica fueron los sofistas, los presocráticos. Y los sofistas, para que ustedes sepan, ellos tenían una visión de la verdad, de que no podía haber una verdad absoluta, sino que los seres humanos solo podíamos acceder a una opinión de la verdad. Es decir, que la verdad entonces es solamente la opinión. Entonces, como los sofistas y los griegos en general eran tan inteligentes, ¿cómo no iban a preguntarse cómo hacer prevalecer mi opinión por sobre la otra? Y aquí nace la retórica, de cómo hacer, cómo convencer al otro de mi opinión. ¿Sí? Es una disciplina que tiene un origen político, que más tarde se transformó en una disciplina del arte de la deliberación, ¿no? Pero que tiene que ver con un tránsito de hablar de los lugares comunes, de las cosas que todos manejamos, hacia las conclusiones propias, ¿no? Voy a repetir esta cuestión porque es importante. Piensen ustedes en sus propias situaciones comunicativas. Piensen ahora en los lugares comunes de esas situaciones comunicativas. Lugares comunes me refiero a cuestiones de contexto y sobre todo a cuestiones temáticas. No sé, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento eh, de productos sustentables para la limpieza del hogar, ¿ya? ¿Cuáles son los lugares comunes que yo comparto con el otro al momento de hacer el pitching, de vender, de elaborar un proyecto, etcétera? Estos lugares comunes tienen que ver, bueno, obviamente ya el nombre lo dice, con la sustentabilidad, con la responsabilidad del medio ambiente, cuestiones en que el interlocutor va a estar de acuerdo, ¿no? Cuestiones que se comparten, es un ecosistema que los dos habitamos en relación de semejanza, ¿cierto? Pero de estos lugares comunes, yo los quiero llevar a las conclusiones propias, a mis conclusiones. Quiero que ustedes de estos lugares comunes lleguen así como sin darse cuenta a que los estoy llevando a que compren mi producto. ¿Ok? Entonces, a este tránsito se refiere esta disciplina de la retórica. ¿Ya? No es una ciencia que dice cómo es algo, cómo debe ser, sino que vamos a desarrollar facultades para proporcionarle razones al otro. La retórica tiene que ver con esto, con adecuar nuestro discurso al auditorio que tenemos.
¿sí? A nuestro objetivo que tenemos. No para ser solamente complaciente y decir todo lo que él quiera, sino todo lo contrario, para que el otro complete su punto de vista con el mío, ¿ya? Esta red retórica tiene tres movimientos: la invención, la disposición y la enunciación. La invención tiene que ver con todo el material discursivo que nosotros tenemos, que le vamos a echar mano para nuestro proyecto, nuestra presentación de un pitching o una entrevista de trabajo, etcétera, que son estos lugares comunes, que son estas conclusiones propias. eh, Ese es el material discursivo. La disposición es cómo yo lo ubico para poder convencer, siempre con ese objetivo, convencer al otro. Y la enunciación tiene que ver con cómo yo lo digo, o sea, con la puesta en juego de este material, ¿no? Con, con el acto de hablar, con la performance, con esto que nosotros entendemos un poco más como habilidades blandas, ¿no? Para desarrollar esto, vamos a entender que se instruye por los argumentos, entendiendo argumentos como el razonamiento que demuestra, refuta o justifica un punto de vista, ¿ya? Esos son los argumentos. Vamos a entender que estos argumentos mueven al otro a través de las pasiones, no las pasiones mías de mi discurso, sino lo que yo quiero desatar son las pasiones del otro, ¿sí? O sea, bueno, hay una relación muy recursiva, por así decirlo, de ida y vuelta en esta cuestión de las pasiones. Perdónenme que me ponga de nuevo como ejemplo, pero a mí me encanta este tema del lenguaje, me apasiona mucho. Y yo espero que a través de esto también poder mover sus pasiones a través de mi propia sensación, mi propia experiencia, pero también quiero mover sus pasiones poniéndolos a ustedes en este lugar concreto de situación comunicativa, ¿no? Que les puede despertar, no sé, les puede despertar angustia, les puede despertar miedo, les puede despertar seguridad, les puede despertar un sinfín de pasiones ficticias, por así decirlo, o proyectadas en esta situación comunicativa. Pero esto es lo que a ustedes los mueve a estar acá, que los mueve a integrar estos conocimientos, integrar su opinión en este discurrir de razones, ¿sí? Y tenemos por último que se insinúa por las costumbres. Y esto es maravilloso también, porque nosotros, como dijimos, somos nuestra biografía, somos nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros perros, nuestras cosas. Y todas estas cosas constituyen nuestras costumbres, porque nosotros no somos más que hábitos, que configuraciones de configuraciones genéricas, por así decirlo, de géneros discursivos. Es decir, nosotros no hablamos a través del lenguaje, sino que el lenguaje habla a través de nosotros. Nosotros no podemos ser, lamentablemente, los dueños de nuestras palabras tanto como quisiéramos, ¿no? Más que nada, nosotros somos ilusoriamente fuente de este discurso. En realidad, nosotros somos el soporte y el efecto de un discurso que viene antes que nosotros. Entonces, esta configuración de costumbres es lo que a nosotros nos hace insinuar un poco, ¿no? Que
esta cuestión tiene mucho que ver como con el olfato, con la intuición, porque en las costumbres es donde yo me veo reflejado con el otro, ¿ya? Entonces relacionemos un poco todo esto, los lugares comunes, las costumbres, las pasiones, ahí está toda esta masa elástica, flexible del lenguaje que hace que el otro se identifique conmigo y que yo sobre todo me identifique con el otro. Este ecosistema maravilloso que se llama el lenguaje. Bueno, vamos entonces a el primero de estos tres movimientos, que es la invención. ¿Cómo encontramos qué decir? Veo que hemos avanzado muy lento. Ya, encontrar qué decir. Este movimiento, ¿sí? No se refiere tanto al inventar qué decir. Si yo tengo un proyecto, yo soy artista, ¿ya? Una de mis mayores gracias, por así decirlo, está en la de desarrollar proyectos artísticos, ¿sí? Entonces, para nosotros como artistas es muy difícil encontrar qué decir, porque generalmente nosotros somos muy complicados para hablar. Hablamos de la existencia, del objeto, el sujeto, la trascendencia. Mientras más complicado, no sé, pareciera que es más efectivo, pero la verdad es que no es así, ¿ya? Muchas veces queremos transmitir que estamos inventando la rueda con nuestro proyecto, ¿no? Y la verdad es que según esta disciplina, es más fácil constatar lo que existe, constatar que todo está en el lenguaje y que nosotros solamente tenemos que encontrar que tenemos lo que decir, ¿sí? No es necesario inventar algo de la nada, sino que en este ejemplo de el desarrollo sustentable, de mi pyme sustentable, todos estos lugares comunes están y mi proyecto personal está en una particularidad de este lugar común. Entonces yo tengo que ver todas las redes, desde lo general a lo particular, cómo yo voy enfocando esta problemática para que finalmente mi producto o mi discurso sea una solución a esa problemática o que el otro pueda adherirse a mi pensamiento sobre esta problemática. ¿Sí? Entonces, lo primero para poder extraer el material de lo que vamos a hablar es definir nuestro lugar. Definir nuestro lugar de proyecto, nuestro lugar personal, porque nuestro proyecto responde a de nuevo, a esta biografía, a esta configuración que tenemos. Entonces, tenemos que darnos el tiempo de encontrar esta verdad que nos llevó hasta acá, ¿sí? No inventarla, simplemente encontrarla con honestidad, con transparencia, con astucia, en el sentido de que está dialogando un ser y el otro. Perdón, voy a leer un poco el chat que... no, el chat lo vamos a ver en... Ya es la hora que tengo que parar. No, Voy tranquilo, tranquilo, después vemos el chat. Avanza nomás ya, y después lo revisamos. ya, genial, genial. Me van siguiendo, ¿cierto? Ya.
Entonces, en esto de la invención, que no es un inventar, que decir, sino que es encontrar. Todo existe, solo falta encontrarlo. Qué hermoso. Vamos a dar ciertas técnicas o ciertas cuestiones como más prácticas, ¿no? Para encontrar más rápidamente lo que hay que decir, ¿ya? Entonces vamos a, si que están anotando, anoten esto, que son las partes de la invención, ¿ya? Primero es designar nuestro lugar, que eh, se le dice una noción tópica, que es el lugar de donde se extraen topos, es un lugar. Tópica se refiere a lo temático. Por eso se habla de lugar común, la tópica, el tema. Eh, entonces, la noción tópica es de dónde se extraen los temas y hacia dónde hay que traerlos, hacia dónde hay que llevar nuestra experiencia hacia ese tema, hacia ese lugar, ¿sí? Y ahí es donde penetro en la realidad. Entonces, para extraer este material, nosotros vamos a designar un lugar, vamos a definir un género. Nosotros siempre estamos enmarcados dentro de un género discursivo. En esta experiencia, el género discursivo, por así decirlo, es una charla, pero también vamos cerrando un poco, es una charla por Zoom, es una charla en un contexto de charlas para emprendedores, está en un contexto más determinado, que es esta oficina de o, cowork, cowork, Oh, cowork. Entonces vamos definiendo un poco este género para poder encaminarnos hacia un punto de vista. Entonces tenemos designar un lugar, definir un género, vamos a dividir también este material, el todo por la parte, el tema en subtemas, vamos a ir desgranando un poco este material discursivo. Vamos a hacer comparaciones. Las comparaciones, aunque son odiosas, si se ponen en el lugar correspondiente, son súper efectivas, ¿ya? Comparaciones que pueden ser relaciones de similaridad y diferencias, ¿no? Eh, tenemos que extraer también relaciones, o sea, causa y efecto, antecedentes, consecuencias, ¿ya? Captar las relaciones contrarias a la nuestra, captar a nuestro adversario y captar sus contradicciones y qué es lo que a mí me diferencia, ¿cierto? Vamos a hablar también de circunstancias, en el sentido de que pueden haber circunstancias posibles o imposibles, pero sobre todo yo creo que la noción de circunstancia es útil en la cuestión de que hay hechos pasados, hechos presentes y hechos futuros, que también acuden al material discursivo que yo estoy trayendo, ¿sí? También vamos a acudir a la opinión del otro, a los testimonios, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no sé, el testimonio en un currículum son las referencias, ¿no? O las referencias curriculares, no sé, el teléfono que se pone, ¿no? El teléfono del ex jefe, cuestiones así. Pero también un testimonio es hablar de la no sé, las máximas, por así decirlo, las citas, citar a otro, citar no sé, a Aristóteles, por así decirlo, en el sentido más burdo de la cita, ¿cachai? De hablar de proverbios, o incluso citar a, eh, a un semejante que esté igual que yo, o que esté un poco más.
avanzado que yo. Eso también está muy bueno, tiene una fuerza muy interesante en el arte de persuadir. Y también, por último, vamos a integrar aquí nuestras motivaciones personales. ¿Ya? Voy a repasar. En la invención encontramos que decir, no inventamos. Designamos un lugar, definimos un género, dividimos el todo por la parte, el tema por el subtema, comparamos, hacemos relaciones de causa-efecto, consecuencias, determinamos las circunstancias de hechos pasados, de hechos futuros, acudimos a los testimonios como garantía de nuestro discurso. O sea, no lo digo yo, lo dice él también. Y disculpa, estoy citando solamente a Bill Gates. No sé. Y también nuestras motivaciones personales, que es parte integral de nuestro discurso, ¿no? Ya, voy a terminar. Bueno, déjenme decirles que son 3 movimientos, ¿cierto? La invención, la disposición y la enunciación. Voy a terminar esta parte hablando de lo que es la disposición, que es el orden del discurso. Todos entendemos que toda esta cuestión es para convencer al otro, no es que en cada situación comunicativa nosotros vamos a estar pensando en estas categorías, sino que créanme que a la hora de elaborar un proyecto, sobre todo a la hora de elaborar un proyecto, o a la hora de elaborar un discurso para que sea efectivo, para ser convincente, para que el otro adhiera su opinión a mi discurso, estos movimientos son muy, muy útiles. Y no es una cuestión nueva, no es una cuestión que esté diciendo yo. Estos movimientos, aunque no lo crean, estos movimientos discursivos vienen de una tradición milenaria, centenaria, ¿no? Entonces, la disposición es ordenar esto que se ha encontrado y que tiene que ver con la captación del oyente, de estimular al otro para que me escuche, de hacerlo despertar, de moverlo de su situación. La narración, que tiene que ver con la exposición de las ideas a defender, con tratar de ser lo más conciso posible. Por ejemplo, la narración en una entrevista puede ser la biografía curricular, la narración en un pitch puede ser la exposición de la problemática y de cómo ustedes llegaron ahí, o la narración en un proyecto es la definición del área específica, digamos, es el movimiento previo a la argumentación, que es la confirmación, digamos. La confirmación, aquí ustedes pueden integrar las comparaciones o su razonamiento particular, sus razones más concisas, sus argumentos más particulares, por así decirlo, que también tienen un orden hermoso. Se dice que no se angustien si voy muy rápido con esta cuestión, porque lo vamos a ver en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a ver la disposición y la enunciación. Pero en la confirmación también los argumentos tienen ciertas clasificaciones de argumentos débiles, argumentos fuertes y muy fuertes, y se dice que, por ejemplo, hay que partir
este movimiento de la confirmación con argumentos fuertes, dejar al medio los muy débiles, no, sí, dejar al medio los débiles y terminar con el argumento más fuerte que tenga, ¿ya? Esto que a nosotros en teatro nos decían que la entrada tenía que ser espectacular. Nuestra entrada al escenario tenía que ser espectacular. Que ya entre medio, bueno, ahí da lo mismo. Pero que nuestro final tenía que ser apoteósico. Que en nuestro final teníamos que ya desatar el llanto, da lo mismo si era de pena o de risa, pero teníamos que explotar al público. Bueno, este, esto último de hacer explotar al público, por así decirlo, de conmoverlo, está reservado al epílogo. Aquí es donde yo me lanzo con todo. Aquí puedo desatar mis motivaciones personales incluso, porque mis motivaciones son un motor potente en el sentido de la empatía, ¿no? En el sentido de que el otro desarrolla la empatía con mis motivaciones. Y puede generar un efecto muy convincente. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Vean que nos falta de aquí vamos a revisar lo que es la captación, la narración, la confirmación, el epílogo y la enunciación. ¿Sí? Que la enunciación tiene que ver con el acto de habla, con este nivel más interpersonal que, con este nivel interpersonal del lenguaje. Cuando yo pongo en juego mi performance discursiva, cuando pongo en acto mi seguridad, cuando eh, pongo en práctica la lengua, o sea, el lenguaje, y me apodero del lenguaje a través de la lengua. Bueno, ya van a ser las 11, pero si tienen preguntas, si tienen comentarios, yo realmente feliz de poder contestar. Vamos a leer algunos de los comentarios que hay en el chat. Primero la Jacqueline dice, yo tengo un problema de modulación por problemas de salud y eso me hace ser muy insegura en los pitch. No sé si le puedes hacer un comentario. Igual yo conozco a la Jacqueline y le digo que no es tan notorio como ella piensa. De verdad que es Ajá, mucho menos de lo que ella piensa. ajá, ajá, sí. Bueno, Jacqueline, la verdad es que tú puedes verlo como un problema, pero también puedes verlo como una ventaja. La verdad es que el problema de modulación es una característica tuya, no necesariamente es un problema, sino es una particularidad tuya que le da una característica única a tu performance discursiva. Y eso realmente puede ser tomado como una ventaja, ¿me entiendes? Pero eso, en tanto tú lo veas como una ventaja, ¿sí? En tanto tú desarrolles esa visión particular de tu experiencia. De Hay todas maneras. un, eh, hay un ejercicio que yo los voy a invitar a hacer de ahora en adelante, que eh, una tarea, veámoslo como una tarea para la próxima semana, chiquillos, ¿ya? Y es que todos los días, después de salir de la ducha, no, mejor no, vamos a sacarlo de la ducha porque hay muchos que no nos estamos duchando todos los días, digamos la verdad. ¿Ya? Pero todos los días al despertar o todos los días, al empezar el día, vamos a ir al espejo y nos vamos a decir a nosotros mismos, vamos a mirar al espejo y vamos a decir, eres una buena persona,
eres hermoso, eres un hijo de la naturaleza, eres un semejante a tus pares, eres un semejante a tu jefe, eres un semejante a, a, a todos los que están eh, rodeándote. Eh, eres, soy aceptado, soy, no soy mejor ni peor que el otro, soy particular, soy, eh, soy todo lo que yo disponga en mi ser. Y eso tiene que ver con la integración de mi biografía como un poder, como una fuente de poder de convencimiento, ¿sí? Y en tanto yo me apropie de mis características, voy a poder manejar esto, voy a poder aprenderlo, voy a poder asirme de mis propias particularidades de habla, de historia, para poder convencer al otro, ¿sí? Me apropio de mí, me apropio de mi relación con el mundo para convencerte a ti. Eso es lo que le puedo decir a Jacqueline. Gracias, Yes. gracias Javier. Bueno, Rodrigo estaba preguntando si iba a quedar la presentación. Le cuento que la Karen igual ya le había respondido, pero les cuento a todos que todos nuestros talleres y charlas online quedan disponibles en nuestro canal de YouTube para que por favor se hagan suscriptores y ahí pueden revivir cuando quieran todo el taller. Así que ahí va a estar disponible. En nuestra página de Facebook también va a quedar. La Jacqueline también había comentado maravillosas las imágenes de la comunicación y cómo llegamos a escribir. Eso te había puesto en la primera parte. Es muy lindo, es realmente muy bonito como, sobre todo, bueno, yo les hice esa mención porque el lenguaje es muy elástico y sobre esta elasticidad es que nos inscribimos nosotros como personas. Entonces, eh, nuestra experiencia es muy particular y habita ese lenguaje. Y ese lenguaje es elástico, flexible, líquido, sustancioso para todos nosotros. Nosotros somos parte de este sistema. De todas maneras. Rodrigo también había puesto ahí, había hecho mención a Echeverría. Rafael Echeverría se llamaba, al autor Eso, que Rafael mencionaste. Echeverría, sí, 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 sí. me parece que es Rafael. El lenguaje construye realidad, lo había dejado ahí. Y también te estaba agradeciendo por tus aportes, dice gracias por tus aportes, pero tengo que conectarme a una clase, gracias y nos vemos. Bacán. María Cristina también había comentado, excelente tu charla, muy claro, es una perspectiva complementaria del lenguaje y ve un aporte para el área educacional y roles más políticos y profesionales de los educadores. Chan, Buena. chan. Power. Genial, genial. Alcances que uno Que no, bueno nos imaginábamos. no, yo no imagino. La Jacqueline te agradeció por tu comentario respecto de la modulación. Sandra Morales dice, gracias por las recomendaciones para la valoración de nuestra persona, el Eso es ejercicio. fundamental, sí, eso es fundamental para poder desarrollar una buena performance discursiva, por así decirlo. Sí, eh, tener amor propio. Yo con esta, disculpen de nuevo, soy muy autorreferente, pero quiero solamente indicar una cosa. Con esto del confinamiento, hay muchos que estamos o comiendo más o dejando los ejercicios de lado. En un momento yo le decía a mi señora, mi amor, estoy muy gordito, estoy muy gordito. Bueno, hasta que dije, ya, sí, está bien, estoy gordito, pero tengo que quererme así. Tengo que quererme así como estoy de gordito y aceptar sobre todo que ahora los cánones de belleza, los cánones genéricos, los cánones sexuales están siendo mucho más flexibles o esas fronteras, esas barreras se
están cayendo a pedazos. Entonces, nos invita a ser más tolerantes con el otro y también a autovalorarnos mucho más. No solamente eso va a traer una sensación de felicidad, de autoaceptación, que es muy beneficiosa para mí y para los que me rodean, sino que específicamente para esta charla tiene que ver con que si el otro ve seguridad en mí, va a haber seguridad en lo que estoy hablando, va a, va a verse avasallado por ese poder de convencimiento y no va a tener otra opción que adherir su opinión a la de mi discurso. Sí, de todas maneras ese amor propio se transmite y se percibe. Totalmente. Sí. La Jacqueline dice que sí o sí va a hacer el ejercicio a diario para sentirse más segura y confiar en ella misma. La María Sí, Paz tarea. Lantadilla dice, comparto plenamente tu pasión por el lenguaje. Qué buena. para que no te sientas solo en la que estabas compartiendo. Ya, genial, genial. Y bueno, ahí también la Lisbeth dice, gracias por todos los datos, excelente la información. Bacán. Si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere hacer algún comentario y activar su micrófono. Y con eso cerramos ya por hoy. Parece que no. Ya pues chicos, entonces, ¿la Karen quiere comentar algo? Solamente decirle, bueno, agradecerte Javier por tu tiempo, por toda tu dedicación, nos dejaste full motivado y recordarle a todos que vamos a tener un segundo taller el próximo miércoles. Ya está disponible el link de inscripción, así que se los vamos a mandar en un ratito más a su correo, ¿ya? Es la siguiente semana, por si acaso. Perdón, sí, discúlpenme el confinamiento, la lluvia. Es el miércoles 3 de junio la siguiente Exacto. sesión con Javier. Le agradecemos mucho por haber participado y por haber aceptado nuestra invitación. Y estamos súper agradecidos por los contenidos que nos entregaste hoy y ansiosos porque llegue la segunda parte. Así Bacán, que ahí nos volvemos a reencontrar. Genial, genial, genial. Gracias a ustedes completamente. Un placer compartir estos materiales y sobre todo agradecido de que ustedes me hayan escuchado. Agradecidos de que se hayan tomado el tiempo de estar en esta charla y dejarles de verdad como tarea esto de repetirlo, de creer en esta fuerza transformadora del lenguaje, ¿ya? Con las palabras nosotros vamos a fijar nuestro pensamiento, no basta solamente con pensarlo, con dejarlo aquí, decir para nosotros mismos en el fuero interno, pensar que todas estas cosas, que yo soy aceptado, que soy un hijo de Dios, soy un semejante, etcétera. Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que escucharlo de uno mismo, fijarlo en el mundo para que el mundo lo fije en mí. ¿Ya? Entonces tenemos, por favor, esta tarea de aquí a la próxima charla y van a ver que se van a sentir realmente mucho mejor. No se tomen nada personal. Eso es otro tip para enfrentar las conversaciones. Nada, nada, nada en la vida es personal, sino que es el otro con el mundo, o el otro porque uno no tiene nada personal, sino que son biografías, son discursos que uno está eh, motivando hacia el mundo. Eso, muchas gracias. Ya pues Javier, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la segunda parte de este mismo taller el miércoles 3 de junio. Gracias a todos, los esperamos en nuestras actividades. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que puedan ver las repeticiones. Chao.